Ejercicio número 1. Desarrolle la estructura de Lewis del siguiente compuesto que está formado por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno. Para esta ocasión vamos a utilizar una tablita ya que tenemos 3 tipos de átomos de tal manera que podamos identificar los electrones de cada átomo. Entonces empecemos. Bien, paso número 1, identificamos los electrones de valencia. Recordemos que tenemos 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 3 de oxígeno. Entonces, electrones de valencia será igual. Átomos de hidrógeno tenemos 2, por eso coloco aquí 2, por ¿cuántos electrones tiene el hidrógeno en su último nivel de energía? Un electrón, ¿ok? Por lo tanto, tendremos 2 por 1, 2 electrones del hidrógeno más. El azufre se encuentra en el grupo 6A, indica que tiene 6 electrones. Solo colocamos 6 electrones porque tenemos un solo átomo de azufre. Para el caso del oxígeno, tenemos 3 átomos de oxígeno, por eso colocamos aquí 3 por. El oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 6 electrones. Al igual que el azufre, también está ubicado en el grupo 6A. Entonces, el total de electrones de oxígeno serán 18. Vamos a sumar, en este caso, todos estos electrones. 2 por 1, 2, más 6, 8, más 18, 26 electrones de valencia. Paso número 2. Tenemos que sumar todos los octetos, ¿ok? Para este caso recordemos que el hidrógeno es una excepción. El hidrógeno no va a tener 8 electrones en su último nivel de energía, sino 2 electrones, ¿ok? Como tenemos 2 átomos de hidrógeno, será 2 por 2, 4 electrones. Azufre, si completa 8 electrones, tenemos solo un átomo de azufre. Y para el oxígeno tenemos 3 átomos de oxígeno. También el oxígeno debe tener 8 electrones, debe cumplir el octeto. Sumamos todos los electrones. 2 por 2, 4 electrones, más 8 electrones son 12. 12 electrones más 3 por 8, 24. Sería 12 más 24, 36 electrones. Muy bien. Paso número 3. Vamos a calcular los electrones que van a formar enlace. Recordemos cómo calculamos los electrones que forman enlace. Restamos los electrones del octeto menos los electrones de valencia. Muy bien. Entonces, al hacer el cálculo de los electrones que van a formar enlace, tendremos 36 electrones del octeto menos 26 electrones de valencia. Tengo 10 electrones. ¿Qué significa estos 10 electrones? Recordemos que un enlace está formado por 2 electrones. Por lo tanto, al dividir 10 entre 2, vamos a tener que se van a formar 5 enlaces, porque cada 2 electrones nos forma un enlace. Al tener 10 serán 5 enlaces. Muy bien. Ahora, recordemos que también nosotros podemos calcular el número de electrones que no van a formar enlace. Y esto es importante que hagamos el cálculo para poder luego ubicar todos estos electrones alrededor de los átomos. ¿Cómo calculamos el número de electrones que no forman enlace? Pues lo que vamos a hacer es restar a los electrones de valencia aquellos electrones que van a formar enlace. Será 26 electrones y menos los 10 electrones que forman enlace. Me quedan 16 electrones. Entonces yo tengo que distribuir estos 16 electrones o en la estructura de Lewis que desarrolle. Para este ejemplo, recordemos que yo tengo que ubicar quién es el átomo central y quiénes son los átomos terminales, porque tenemos más de 2 átomos. Si nosotros vamos a la tabla periódica, vamos a observar el oxígeno es más electronegativo que el azufre y a su vez el hidrógeno es el menos electronegativo, ¿ok? Sin embargo, habíamos mencionado que los hidrógenos siempre van a ser átomos terminales, ¿ok? Siempre se van a encontrar rodeando en la parte externa de toda la molécula. ¿Por qué? Porque los hidrógenos tienen una configuración especial y solo se pueden unir a un solo átomo.
En este caso, además podemos reconocer que el azufre hay un solo átomo de azufre, entonces el azufre vendría a ser nuestro átomo central. Y como tenemos 3 átomos de oxígeno que son más electronegativos, los vamos a colocar alrededor del azufre y los hidrógenos estarán alrededor de los oxígenos. En este caso tenemos 2 átomos de hidrógeno, vamos a colocar uno a cada lado de los oxígenos. Ahora vamos a empezar a colocar los enlaces. Recordemos que tenemos 5 enlaces. Recordemos que el azufre tiene 6 electrones. Solo le falta 2 electrones. Eso indica que solo se va a poder juntar con 2 átomos, pero observemos que tenemos 3 oxígenos a los costados. Entonces empecemos. El azufre tiene 6 electrones. Ahí tenemos a un electrón. Si se junta con este otro electrón del oxígeno, forman un enlace. 6 electrones del azufre más un electrón del oxígeno, ya tendríamos allí 7 electrones. Veamos hacia el otro lado. Un electrón del azufre y un electrón del oxígeno, se formará otro enlace. Habíamos mencionado que el azufre tiene 6 electrones. Si se enlaza con el electrón de este oxígeno tendrá 7 y si se enlaza con el electrón de este otro oxígeno tendrá 8. Cumplió el octeto. Habíamos mencionado que teníamos 5 enlaces, ya colocamos 2. Vamos a colocar el resto de enlaces. 3, 4, 5 enlaces. Ahora veamos, el azufre, si se unía con estos 2 oxígenos de sus costados, ya completaba el octeto. Si se junta con el oxígeno de arriba, tendría 6, 7, 8, más 1 del oxígeno de arriba tendría 9. Ya no cumple la regla del octeto. Entonces, en este caso, como el azufre ya no puede formar un enlace covalente normal con el átomo de oxígeno que está en la parte superior, lo que va a hacer el azufre es formar un enlace coordinado o dativo. Recordemos que el enlace coordinado o dativo se representa con una flechita. Y en este tipo de enlace, solo uno de los átomos va a aportar con los electrones. ¿Con cuántos electrones? Con un par de electrones. En este caso, el azufre aportará con 2 electrones al oxígeno. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos representados 4 electrones del azufre. Nos faltan 2 más. Ahí están los 6 electrones del azufre. Bien. Contabilicemos aquí si el átomo central cumple con el octeto. Tendríamos 6 electrones de color morado más un electrón de este oxígeno que se encuentra formando un enlace covalente normal más el otro electrón del átomo de oxígeno con el cual también se encuentra formando un enlace covalente normal, tendríamos 8 electrones. Bien, recordemos que el azufre no está perdiendo sus electrones, solo está compartiendo solo él con el oxígeno. Bien, por eso es que también lo tenemos que contabilizar como electrones del azufre. Bien, ahora vamos a colocar los electrones no enlazantes. Tenemos 16 electrones y lo vamos a colocar en cada uno de los átomos en forma de un guión. Y recordemos que el guión representa 2 electrones. Empecemos con los oxígenos. ¿Por qué con los oxígenos y no a los hidrógenos? Recordemos que los hidrógenos tienen un electrón y al unirse con un átomo por un enlace covalente ya tendrían 2 electrones. Por eso es que aquí en los hidrógenos ya no se les va a colocar electrones no enlazantes porque ellos solo tienen un electrón. Por eso tenemos que completar en este caso en los oxígenos. Veamos. 2 electrones, 4, 6 electrones, 8, 10, 12, 14. Pero recordemos que estos 2 electrones de acá también son electrones no enlazantes. Ok, y ahí estarían los 16 electrones. Ahora sí, vamos a ver si se cumple con la regla del octeto o no. Empecemos con el azufre. Ya lo habíamos verificado, pero volvamos a intentarlo. Azufre, 2 electrones del enlace covalente dativo, 3, 4, 5, 6 y 2 que tiene aquí, 8. Muy bien, el azufre cumple con el octeto. Continuemos con los oxígenos. Este oxígeno tiene 6 electrones no enlazantes
y 2 electrones que está compartiendo el azufre a través de un enlace covalente dativo. Serían 8. Siguiente oxígeno tiene 2, 4 electrones no enlazantes. Aquí con este enlace con hidrógeno tendría 6 y en este enlace con azufre 8. Siguiente oxígeno, 4 electrones no enlazantes. Recordemos que cada guión representa a un par de electrones, 2, 4. Este enlace con hidrógeno serían 6 y este enlace con azufre 8. Cumple con el octeto. Verifiquemos a los hidrógenos. Los hidrógenos tienen un solo electrón y al formar enlace con oxígeno, pues ahora tendrán 2 electrones, por lo tanto cumple con la regla del octeto. El hidrógeno en esta posición también cumple con la misma regla. Con este enlace representa 2 electrones. Entonces, hemos logrado desarrollar la estructura de Lewis. Ejercicio número 2. Desarrolle la estructura de Lewis del siguiente ion. Igualmente, vamos a desarrollar este ejercicio utilizando los mismos procedimientos que utilizamos anteriormente. Vamos a utilizar una tabla también para poder ubicar a los electrones de valencia y a los electrones del octeto. En este caso, tenemos solo dos tipos de átomos. Vamos a colocar al teluro y al oxígeno. Y en este cuadrito, como es un ion, voy a colocar la carga para poder hacer la sumatoria de los electrones. Muy bien, empecemos. Primero vamos a colocar los electrones de valencia. Tenemos un átomo de teluro y 4 átomos de oxígeno. Recordemos que el teluro está en el grupo 6A, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. El oxígeno también está en el grupo 6A, por lo tanto, también tiene 6 electrones de valencia. Entonces empecemos. Electrones de valencia. Para el caso del teluro, solo 6 electrones porque hay un átomo de teluro. Para el caso del oxígeno, tendremos que multiplicar 4 átomos de oxígeno por los 6 electrones de valencia que tiene el oxígeno, me dará 24. Y además de eso, tengo que colocar el número de electrones de la carga que me indique en el ion. En este caso hay 2 electrones ganados. Significa que yo tengo que sumar 2 electrones. Si esto hubiera sido un catión más 2 positivo, yo hubiera tenido que restar esos electrones. Bien, vayamos a la sumatoria de electrones de valencia. Tengo 6 electrones más 24, 30, más 2 electrones que ganó, 32 electrones. Vuelvo a repetir, si esto hubiera sido 2 positivo, acá hubiera tenido que restar. Por lo tanto, la respuesta hubiera sido 28 electrones. Para el caso de los cationes. Bien, continuemos entonces. En este caso gana electrones, sumo los 2 electrones. Electrones de valencia tenemos 32. Paso número 2, los electrones totales de la sumatoria de cada octeto. Para el caso del teluro, pues tiene que tener 8 electrones. Ya vimos que las excepciones son el hidrógeno y también el caso del boro. Bien, el oxígeno también necesita 8 electrones en su configuración electrónica del último nivel de energía. Por 4 átomos de oxígeno tendríamos 32 más 8, 40 electrones. Aquí yo ya no voy a sumar carga porque los electrones ganados se cuentan como electrones de valencia. ¿Ok? Paso número 3, vamos a calcular los electrones que van a formar enlace, restando a los electrones totales de cada octeto menos los electrones de valencia. Sería 40 electrones menos 32 electrones, tengo 8 electrones. ¿Qué significan estos 8 electrones? Pues que se van a formar 4 enlaces, porque recordemos que cada enlace está formado por 2 electrones. ¿Bien? Entonces sería 8 entre 2, 4 enlaces. También vamos a proceder a calcular los electrones no enlazantes, es decir, aquellos que no van a formar enlaces, sino que se van a encontrar alrededor de los átomos. ¿Cómo calculamos estos electrones no enlazantes? Recordemos que se calculan restando los electrones de valencia menos aquellos electrones que formaron el enlace. Sería 32 electrones de valencia menos 8 que forman enlace, me quedarían 24 electrones. Entonces estos 24 electrones los vamos
a colocar alrededor de los átomos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, como aquí tengo más de 2 átomos, tengo que saber cuál es el átomo central y cuáles son los átomos terminales. En este caso, el oxígeno es más electronegativo que el teluro, ¿ok? Eso me indica que el teluro es muy probable que sea el átomo central. Además, recordemos que cuando en una molécula nosotros observamos hay menor proporción de un átomo, ese átomo va a ser el átomo central, ¿ok? Para este caso es fácil darnos cuenta porque solo hay un átomo de teluro y 4 de oxígeno, lo que implica que el teluro va a ser el átomo central y los átomos de oxígeno se van a encontrar rodeándolos. Bien, empecemos colocando los enlaces, ¿ok? 4 enlaces. Recordemos también que el teluro tiene 6 electrones. Entonces, aquí tenemos un electrón del teluro. Si se junta con este otro electrón del oxígeno, forman un enlace. Aquí un electrón del teluro con este otro electrón del oxígeno y forman un enlace. Contabilicemos el número de electrones antes de unir a los otros oxígenos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recordemos que el teluro tiene 6 electrones. ¿Cuántos le falta para cumplir el octeto? 2. Eso implica que al unirse ya con 2 átomos, ya habría cumplido el teluro con la regla del octeto. Y para eso nos podemos dar cuenta. Entonces veamos, el teluro ya tiene sus 6 electrones, con este electrón del oxígeno de acá, 7, y con el electrón del oxígeno de aquí, 8. Eso implica que con estos dos de acá nada más se va a unir. Coloquemos los otros enlaces que nos faltan. Eran 4 enlaces, ya tengo uno aquí, otro aquí, 2, 3 y 4. Bien. Si yo contabilizo los electrones que va a tener el teluro al unirse con estos dos oxígenos, nos vamos a dar cuenta que van a haber más de 8. Entonces, 2, 4, 6, 8. Pero el teluro tiene 6 electrones. Aquí solamente en cada extremo de los enlaces habrían 4 electrones del teluro. Me faltan 2 más. Entonces 8 más 2, 10 electrones. Por lo tanto, implica que el teluro solo se puede enlazar por un enlace covalente normal con 2 átomos de oxígeno y vamos a elegir que estos átomos de oxígeno sean los que están a su derecha y a su izquierda. ¿Qué implica eso? Que estos enlaces que van a estar aquí en la parte superior y en la parte inferior del teluro no van a ser enlaces covalentes normales, sino serán enlaces covalentes dativos o coordinados, ¿ok? ¿Qué implica un enlace covalente dativo coordinado? Que el teluro va a aportar 2 electrones al átomo de oxígeno que se encuentra arriba y 2 electrones al átomo de oxígeno que se encuentra en la parte inferior para que ambos átomos puedan completar el octeto. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a colocar los electrones que no forman enlace. Recordemos que tenemos 24 electrones. Bien, esos 24 electrones representados en guiones de par de electrones serían 12. Empecemos por los oxígenos, por estos oxígenos de enlaces dativos. 2, 4, 6. Y ahí aprovecho en contar que con estos 2 electrones del teluro tendrían 8, ¿verdad? Con el átomo de oxígeno de la parte inferior. Igualmente, 2, 4, 6 y 2 electrones del teluro, 8. Muy bien, también cumple el octeto. Aquí ya vamos colocando 12 electrones. Bien, aquí colocamos 2 más, 2 más, 2 más, 2 más. Por lo tanto, colocaré un electrón aquí y un electrón aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a verificar si se cumple con el octeto. Continuemos. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Veamos que este electrón está solito y este electrón también está solito. Y recordemos que los electrones siempre deben ir en pares. Entonces, cuando yo contabilice, por ejemplo, el oxígeno que está aquí, me voy a fijar que no tiene 8 electrones, no está cumpliendo con la regla del octeto. Veamos, 2, 4, 6 y 1 que tiene aquí, 7. Lo mismo va a ocurrir con el oxígeno del otro lado.
Ok, a cada uno le falta un electrón, pero recordemos que en la fórmula nos indica que tiene una ganancia de 2 electrones. Por lo tanto, voy a colocar un electrón aquí y el otro electrón en el otro oxígeno. Entonces ahora tendría 7 más un electrón, 8. 7 más un electrón aquí, 8. Ahí están los dos electrones que ganaron. Ahora verifiquemos si cumplen con el octeto cada uno de estos átomos. Empecemos por el átomo central. Teluro, 2, 4, 6 y 2, 8. Oxígeno, 2, 4, 6 electrones que no formaron enlace, más 2 electrones provenientes del enlace dativo, 8. Siguiente oxígeno, aquí, 2, 4 y 2 del enlace, 6. 7 y un electrón que ganó, 8. Siguiente oxígeno, igualmente, 2, 4, 6 y 2 electrones dados por el teluro por enlace coordinado serían 8. Siguiente oxígeno, igualmente 2 electrones del enlace, más 2 aquí, 4, más 2, 6, 7 y un electrón ganado, 8. Hasta aquí la estructura cumple con la regla del octeto, pero ojo, recordemos que esto es un ion. Por lo tanto, la estructura de Lewis debe estar encerrada entre corchetes, ¿ok? Y el número de electrones ganados o perdidos tiene que estar como un exponente en la parte superior del corchete. Entonces lo vamos a colocar en esta posición. En este caso, como ha ganado 2 electrones, le vamos a poner 2 negativos. Y así es como nos queda la estructura de Lewis para un ion.